Por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el tiempo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hemos estado considerando la epístola a los Efesios y ya vamos en el capítulo 2, finalizando el capítulo 2. Nosotros hemos visto en el sermón anterior una relación muy interesante que se da en el libro de los Efesios, que es algo así como el antes y el ahora. Y ese antes y ahora se dio en los versículos del 1 al 10 del capítulo 2, se dio en relación a vida y muerte. ¿No es así? A vida y muerte. Sin embargo, lo que tenemos enfrente es una relación similar del antes y el ahora, pero en relación a las promesas o al pacto de Dios con su pueblo. De cómo es la relación que teníamos con Dios, o que los gentiles tienen con Dios, o aquel que tiene con Dios sin Cristo. Por lo tanto, si uno mira su propia experiencia, se puede dar cuenta de que sí hay una diferencia entre el antes y el ahora que podemos experimentar. Podemos ver muchas diferencias en nuestra vida. Podemos ver infinitas cosas de cómo nosotros, por ejemplo, hubiésemos reaccionado en distintas situaciones y cómo hemos reaccionado ahora. De cómo nos podemos acongojar, por ejemplo, por alguna pérdida. O cómo podemos tener esta cercanía con Dios. Hay una diferencia infinita entre lo que éramos y lo que somos. Yo quiero decir también, antes de pasar al texto, que muchas veces a nosotros se nos ha enseñado que debemos olvidar nuestro pasado. Y es cierto, en el sentido de que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. En el sentido de que debemos abandonar lo que ha quedado atrás y debemos seguir caminando hacia adelante. Eso es cierto. En el sentido de que nada de aquello debería pesarnos o impedirnos crecer espiritualmente en nuestra relación con Cristo. Pero si nosotros sí creemos en el Evangelio, no podemos ver el Evangelio en su mayor magnitud si no miramos nuestro pasado. Y vamos a ver aquí
cuál era la distancia que nos separaba de Dios hasta que fuimos hechos cercanos, como número uno. Y tenemos ahí el texto. Yo quiero que vaya siguiendo en la Biblia, por favor, el texto bíblico. Lo primero que dice el apóstol Pablo: por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, todo lo que ha dicho anteriormente, sobre todo las cláusulas allí del versículo 1-3, cuando dice con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Eso es clave para entender la epístola. Y también lo dicho anteriormente, vale decir, este paso de muerte a vida, este paso de condenación a la gracia, este paso de ser yo lo más importante para mi vida y pertenecer a Cristo. Por lo tanto, y aquí hay una maravillosa palabra repetida 2 veces en 2 versículos: recuerden. La palabra recuerden, y este primer imperativo de esta sección, es que nosotros debemos recordar lo que somos. Debemos recordar lo que somos. Recuerden, ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos. Estos incircuncisos son los que los propios judíos llamaban incircuncisos. ¿Por qué? Porque no habían sido pasados por el cuchillo para cortar su prepucio. Por lo tanto, estos incircuncisos, palabra utilizada desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdan dónde escuchamos esa palabra incircunciso? Hay un evento bíblico muy interesante donde esa palabra está presente. Cuando David se refiere ¿a quién? A Goliat. Y le llama incircunciso. Significa que el incircunciso es un impuro. Es alguien que no pertenece al pacto con Dios. Es alguien que está lejos. Es un pobre, infeliz, desgraciado. En el sentido, buen sentido de la palabra, ¿cierto? Sin la gracia, sin nada de cercano a nosotros. Hablando como judíos, llamados incircuncisos. Y el apóstol Pablo pone aquí este adjetivo despectivo por el cual se refieren a aquellos que no son judíos. Les dice: aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Y luego dice: recuerden. Otra vez le dice: recuerden. ¿Qué deben recordar ellos? Recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, que en ese entonces, y luego da 5 descripciones de los incircuncisos. Y son 5 descripciones también nuestras. Y están ahí en el texto bíblico, por favor. Acompáñenme. Dice: ustedes que estaban separados de Cristo, excluidos ¿de qué? De la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primero, ustedes que estaban separados de Cristo. Fíjense que aquí lo dice de manera pactual. Separados de Cristo en cuanto a no tener una relación con Él. En la sección anterior nos había dicho que aquel que estaba separado de Cristo, ¿cómo estaba? Muerto. Y ahora nos está diciendo que está separado en cuanto a los beneficios y en cuanto al pacto de Dios. Separado de Cristo. No está con Él. Luego dice: excluidos de la ciudadanía de Israel. Vale decir que ellos no formaban parte del pueblo de Dios por herencia. Y no formar parte por herencia del pueblo de Dios era gravísimo, porque les está diciendo en la siguiente descripción, les dice: y ajenos a los pactos de la promesa. Vale decir, ustedes no tienen ninguna parte en lo que Dios ha prometido para su pueblo, porque no son su pueblo. Luego decía que ¿cómo éramos? Le está diciendo a los efesios: pero esto es para nosotros, sin esperanza.
¿Acaso no se ha visto usted? Y yo lo digo hoy, no antes, hoy, sin esperanza. Que de alguna manera, alguna situación de la vida lo ha acongojado de tal forma que ha visto negro el futuro. Juan Calvino hablaba algo por el estilo, decía, una fe firme no es aquella que necesariamente nunca tiene un remesón por las circunstancias de la vida. La fe firme no se mide ahí, sino que es la fe que es remecida, pero que todavía permanece puesta y anclada en Dios. Mis hermanos, es posible que nosotros muchas veces estemos sin esperanza y muchas veces vivamos, como dice el número 5, sin Dios en el mundo. Esto no es necesariamente, aunque la palabra ateo sí es eso, sin Dios, pero no es eso, no es que la gente, no es que los efesios eran poco religiosos o no religiosos, porque ya vimos en la introducción que era gente muy religiosa, que sí tenían dioses, que no eran ateos, que por el contrario eran politeístas y que eran pero religiosos. Ellos participaban del culto, o sea, nosotros somos una alpargata en términos religiosos al lado de los efesios. Ellos iban a los cultos, participaban de todos los rituales, de los sacrificios, comían las carnes sacrificadas allí, tomaban servicios de prostitutas sagradas. ¡Wow! Era así, pero vamos a la iglesia. Era una fiesta impresionante. Y eso pasaba con los efesios. O sea, no era que no tuvieran dioses, sino que sí que no tenían al Dios verdadero, que esos dioses no llenaban la esperanza que ellos necesitan y el dilema de los seres humanos respecto de la trascendencia. ¿Acaso no estábamos nosotros así, a pesar de nuestros ídolos, ya fueran religiosos o seculares? ¿No estábamos sin esperanza cuando nuestro ídolo probablemente era un ídolo secular, el dinero? Un ídolo que es capaz de reivindicar su poder de manera impresionante. ¿Acaso no estábamos sin Dios en el mundo porque ese Dios no era capaz de darnos y sustentarnos como nosotros lo necesitamos? Sino que por el contrario, el dinero, a pesar de ser, por ejemplo, el dinero, a pesar de ser un elemento que nos permite adquirir y consumir, lo que básicamente hace es consumirnos. Porque las personas que tienen problemas con el dinero no necesariamente son aquellas que lo tienen en abundancia, sino que yo he conocido muchas más personas con problemas con el dinero y con el consumo que no lo tienen. Personas que no tienen dinero tienen mucho más problemas que aquellos que sí lo tienen. Entonces, luego dice, pero ahora en Cristo Jesús. Ahí está poniendo el contraste, y este versículo 13 es una especie de transición a la siguiente parte. Pero ahora en Cristo Jesús, otra vez mencionado, en Cristo. Muchas veces en la epístola, subraye, haga ese ejercicio, lea la epístola completa y vea cuántas veces se repite en Cristo, porque para los creyentes lo único significativo o la fe puede llegar a ser significativa solamente si tiene a Cristo en el centro. La vida solamente puede ser significativa si es en Cristo. Usted puede estar queriendo luchar y pelear con sus propias fuerzas y métodos. Y puede pretender vivir su vida de manera independiente. De la única forma que usted puede vivir una vida realmente satisfactoria es vivirla en Cristo. Como nos está diciendo, ¿dónde estamos en Cristo? Volvamos al capítulo 1. Dice que estamos... Nos ha bendecido las religiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Estamos ahí con Cristo. Es una posición demasiado buena para vivir vidas tan malas como las que a veces vivimos.
pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos. Y allí pone la condición en que estábamos todos nosotros, estábamos lejos de Dios. Ahora, ¿cómo estamos? No porque nos hayamos acercado, sino que la Escritura es clara diciendo, Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. O sea, el resumen del estado de las personas sin Cristo es lejanía, es separación. Y es lo que nos dice el propio Isaías cuando dice que había sido construida una muralla o una brecha que nos separaba de Dios, que son nuestros pecados. La lejanía de Dios es el resumen del estado de la humanidad sin Cristo. Pero hay una declaración de la solución provista por Dios para este estado de lejanía humana. ¿Cuál es? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder impresionante. Y no significa la sangre de Cristo en cuanto al líquido, ¿cierto? Porque si hubiese sido solamente el líquido el que tenía el poder, Cristo podría haberse pinchado un dedito, haber derramado una gota y problema solucionado de la humanidad. La sangre de Cristo se está refiriendo ¿a qué? A la pérdida violenta de la vida. ¿Por medio de qué? Del derramamiento de sangre. O sea, Cristo tuvo que derramar tanta sangre para que su vida se le fuera, para perder la vida, para morir. Y así fue. Fue la más cruenta muerte que puede experimentar una persona, lo que hizo Cristo por nosotros. Su sangre. ¿Y su sangre qué ha hecho? Su sangre nos ha acercado a Dios. La muerte de Cristo es tanto por nosotros, en nuestro lugar, como por nosotros, para nuestro beneficio. Cristo murió en nuestro lugar, para nuestro bien. Solamente quiero que esa imagen quede en su mente, que la cruz se la merecía usted, me la merecía yo. Y Cristo la pagó por nosotros. La muerte era para nosotros y Cristo la sufrió en nuestro lugar para beneficiarnos, no solamente con la libertad de la muerte que debíamos de pagar, sino que con muchas más bendiciones espirituales en Él. En segundo lugar, y la segunda parte de esta sección, de allí desde el versículo 14, Jesús, constructor de nuestra paz. Y está allí porque Cristo es nuestra paz. De dos pueblos, dice la Escritura, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Cristo con su muerte construye nuestra paz. Cristo con su sacrificio en la cruz es capaz de construir paz para nosotros. Vale decir que Jesús sí que es el pacificador. Jesús sí que es el constructor de la paz. ¿Y en qué sentido Cristo construye la paz? Hay dos pueblos enemistados: los judíos, pueblo de Dios, y los gentiles, los que estaban lejos. Si nosotros miramos al profeta Isaías, en el capítulo 57 y el 19, 57-19 dice: les haré proclamar esta alabanza, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Se está refiriendo a los que estaban en el exilio. Pero también es posible, ya que algunos, incluso rabinos, sí hacían este comentario, que ese texto también se refería a los prosélitos, a los que estaban siendo acercados a Israel. Y Pablo lo que hace es comentar, porque es inevitable referirse a Isaías en este texto. Pablo lo que hace es comentar este texto de Isaías. La importancia de la paz, ¿cuál es? Que Dios es un Dios de paz.
Es un Dios que ha venido a hacer la paz con nosotros. Recuerden qué dice Romanos, que somos justificados mediante la fe, ¿cierto? ¿Y qué tenemos para con Dios por medio de Jesucristo? Paz. Y la paz no es meramente ausencia de enemistad o ausencia de guerra. La paz es más que eso. La paz es armonía. La paz es algo que se ha completado. ¿Se han fijado cuando dice yo muero en paz? O él murió en paz. Ya, morir en paz es como descansar. No murió con pendientes. Murió en perfecta armonía. Murió en paz. Yo tenía experiencia de ver morir creyentes de esa manera. Y no estoy hablando en sentido figurado. De ver morir creyentes de esa manera. Morir en paz. Entonces, Dios es un Dios de paz. Pablo en el capítulo 6 de Efesios también dice, hablando del Evangelio, dice que benditos son aquellos que traen el Evangelio, los que traen el Evangelio de la paz. O sea, también el Evangelio es un Evangelio de la paz. Y el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Vale decir que en Pablo la paz tiene un significado demasiado importante, que es la condición en la que Cristo ha construido para que nosotros vivamos en relación con Dios. Pero no solamente en relación con Dios, sino en relación a los demás. Fíjense, ¿cómo pasa en el versículo 15? Dice, pues anuló. ¿Cómo construyó la paz? Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Una traducción interesante aquí sería algo así. Anuló sus mandamientos y requisitos, algo así como anuló de que haya que cumplir los mandamientos y requisitos y rituales para estar bien con Dios. No hay que hacer eso. Ya no necesitamos cumplir nada para estar bien con Dios. Nada debemos hacer. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos solamente por amor y no para suplir algo, no para complementar algo. Supongamos que uno de nosotros le lleva a su esposa un anillo precioso, lindo, y se lo da. Ella, como es una mujer virtuosa, le dice, oye, pero ¿cómo hiciste este tremendo gasto? Mira, yo aquí tengo un millón. Y le pasa las chauchas que tiene en el bolsillo. Y le dice, toma para ayudarte con el gasto. ¿Cómo se siente el esposo? O sea, se siente humillado prácticamente. En su hombría incluso, que no crees que lo puedo pagar. Se siente ofendido porque, oiga, esto es un regalo, no se lo estoy cobrando. Cuando nosotros queremos hacer algo para pagar a Cristo, que parece ser una cosa súper piadosa, ¿no? Yo en algo quiero devolver al Señor lo que hizo por mí. No tenemos, ni siquiera Dios nos ha pedido eso, porque es un imposible devolver algo a Dios. Nada devolver a Dios. Lo único es el principio de Cristo. ¿Cuál es el principio de Cristo? Si me aman, guarden mis mandamientos. Nada más. Si me aman, guarden mis mandamientos. La ley o la relación con la ley era lo que tenía enemistados a estos dos pueblos. Recuerden, judíos, gentiles. Pedro comiendo con gentiles. Llegaron los judaizantes y ¿qué hizo Pedro? Tiró para la cola. Dijo, no, yo no conozco a estos hermanos, que eran hermanos gentiles. No, yo no como con ellos, no, yo no. ¿Cómo se les ocurre si...? Los judíos creían que solamente ellos eran beneficiarios todavía de la gracia de Dios y que el Evangelio era para ellos y que los que querían hacerse cristianos debían pasar primero por el judaísmo, hacerse judíos y en esa condición poder recibir la fe. Entonces había una división incluso para los que estaban lejos y para los que ya estaban cerca por Cristo.
los judíos aún creían que eran de segunda categoría. Por eso se hizo necesario el Concilio de Jerusalén, registrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando los apóstoles dijeron en el decreto conciliar, o en la carta conciliar, dijeron, ya, ok, que se priven de lo sacrificado a ídolos, lo ahogado, sangre y inmoralidad sexual. O sea, las cosas básicas, para que pudieran estar juntos en la mesa. O sea, si hacen un asado juntito, oiga, no traigan carne del templo, no coman chanchito, no sé, algo así. No coman pietas con los gentiles. No los escandalicen de esa manera. Vale decir, en la relación con la ley había una división. ¿Por qué? Porque se creía, o los judíos creían, tener una relación especial con Dios y que nadie más podía meterse en esta relación. Y vemos claramente que después de Cristo esto se ha abierto para todo el mundo. En el anuncio del Antiguo Testamento, ¿qué dice la promesa a Abraham? ¿Habla de qué? ¿De algunas cosas, de algunos pueblos? Si no, dice que de todas las naciones. En los Salmos habla de qué? De todas las naciones. En los profetas, ¿de qué habla? De todas las naciones. El texto de Isaías que hablamos, de los que están lejos y los que están cerca. O sea, no hay diferencia. Pablo tenía claridad en esto y la iglesia debía entenderlo. Pablo, resumiendo el Evangelio, dice que Cristo es nuestra paz, tanto en las relaciones entre nosotros como en nuestra relación con Dios. Porque el Señor ha formado y ha creado una nueva humanidad. Y aquí este texto echa absolutamente por tierra esta idea que no es bíblica de que Israel es hoy el pueblo de Dios. Algunas personas incluso oran por Israel, tu pueblo, Señor. Y tienen en sus escritorios o en sus autos logos judaizantes, incluso en sus púlpitos, logos judíos, porque tienen esta idea de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Por favor, ¿qué dice el texto? Dice el 14, miren, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Y luego al final del 15, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Para crear en sí mismo, vale decir, todos aquellos que están en Cristo son, en lenguaje paulino también, el Israel de Dios. No quien ha nacido, porque fíjese, cuando habla anteriormente de la circuncisión, no dice que Dios estaba involucrado allí, dice hecha en el cuerpo por mano humana. Hecha en el cuerpo por mano humana. Esas cosas son las que nos separan de Dios, nos separan los unos de los otros y separaban a esta iglesia los unos de los otros. La relación con la ley, como decíamos, era esta principal separación entre judíos y gentiles. Y la pregunta es, mi pregunta es, ¿cuál es la separación entre los creyentes y los no creyentes hoy? ¿Cuál es la separación entre el Israel de Dios hoy y los que están lejos hoy? Y la pregunta es la siguiente, y pongan mucha atención a esto. ¿Es el Evangelio? ¿Es el Evangelio? Cristo murió por mí y puede constituirse en una barrera. No murió por otros, no por los que están allá, sino por mí y por su iglesia que está acá. Y Dios que añada a los que han de ser salvos. Y el texto dice que añadía a los que iban siendo salvos. ¿Cuál es nuestra separación? ¿Qué es lo que está separando nuestra iglesia del pueblo, comillas, gentil, de aquellos que no son creyentes? Porque hay algo que nos está separando y debemos descubrir qué es lo que nos separa.
¿Acaso nos sentimos con mayores privilegios? ¿Acaso nos sentimos más merecedores de la gracia de Dios? La creación de Jesús fue una nueva humanidad que encontraba su determinación como tal solamente en Cristo, porque la nueva humanidad había sido creada en sí mismo, vale decir, en Cristo. Una vez reconciliados los dos pueblos, son reconciliados con Dios. Dice así: para reconciliar con Dios a ambos en un solo, ya no dice pueblo, sino dice cuerpo, y cambia la figura. ¿Mediante qué? Mediante la cruz. Y si usted se fija, todo es mediante la cruz. En el 13 dice mediante su sangre. En el 14 derribó mediante su sacrificio. Y en el 16 mediante la cruz. Y en la cruz se dio muerte a la enemistad entre judíos y gentiles, entre creyentes y no creyentes. Vale decir, Dios puede construir y seguir construyendo su pueblo, de cualquier etnia, de cualquier color, de cualquier tribu urbana, su pueblo. ¿Tatuajes o no tatuajes? ¿Expansiones en las orejas y en la nariz? ¿O camisa con pantalones tockers? Incluso gente con camisa guayabera. Mi prima chica alguna vez me dijo, yo tenía una guayabera también, alguna se la regalé al José, y me dijo, no importa, Yayi, que te moleste, todo papá tiene derecho a tener una camisa fea. Todas las personas, gordos, flacos, con todos los pecados que ustedes se pueden imaginar, y pecados con los que probablemente va a luchar toda su vida, son parte del pueblo de Dios. Vale decir, el Evangelio, cuando se trata de nosotros, se transforma en una barrera. Cuando la ley se trató de ellos, se transforma en una barrera para con los demás. Si el Evangelio se trata de nosotros, claro que va a constituir una barrera. Pero el Evangelio, hermanos, nunca se trata de nosotros. Siempre se trata de Dios y solo de Dios. Es para nuestro beneficio la salvación, pero la gloria es solo para el Señor. La paz proclamada no hace diferencia alguna, porque esta paz que se ha proclamado, como lo leímos allí en Isaías, ha sido proclamada tanto para los que están lejos como para los que están cerca, al final del versículo 17, que es casi lo que dice Isaías, tanto para los que están lejos como para los que están cerca. La paz de la cual nosotros debemos ser promotores, esa paz de Cristo, no hace diferencia de personas. Promueva la paz, predique esta paz que Cristo ha hecho entre los pueblos y entre los pueblos y Dios. Y en tercer lugar, la morada gloriosa de Dios, la iglesia. Y ahí viene otra palabrita, otra frase que dice, por lo tanto. En el 11 ya había dicho por lo tanto. Ahora, por lo tanto, nos está diciendo de los beneficios o del resultado de todo esto, del análisis de lo que éramos, de lo que Cristo ha hecho y de lo que ahora somos. Ya no son. ¿Qué cosa? Extraños. O sea, los gentiles en el pueblo de Dios ya no son pollos en corral ajeno. Ni tampoco debemos sentirnos así aquellos que hemos llegado hace muy poco a la fe. Son miembros de la familia de Dios, ya no son extranjeros, como dice la Reina Valera, advenedizos. Palabra rara e interesante. Advenedizos, extranjeros, ya no son eso, sino que ¿qué son? Conciudadanos, miembros de la familia. O sea, fíjense, el pacto aquí
reflejado en una ciudadanía y en una familia, ya está disponible para todos. El pacto, y hemos sido nosotros, pueblo gentil, incorporados al pacto, somos conciudadanos. ¿Se fija lo inútil y el despropósito que es decir, Señor, bendice a Israel tu pueblo? ¿Qué cosa más extraña? Nos dice que somos ya conciudadanos. Hay otro Israel, ya no el Israel geográfico, el Israel de la raza, sino el Israel de la fe, miembros de la familia. El conciudadano tiene derechos y deberes. El miembro de la familia ha adquirido derechos y deberes. Hoy nosotros, como conciudadanos y miembros de la familia de Dios, hemos adquirido derechos y deberes en Cristo. Ahora, ¿cómo construye Dios esta familia? Que después habla de edificio también. Dice, familia de Dios, luego dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cómo Dios construye esta familia edificio? De la siguiente manera, pone un fundamento. Y este fundamento es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Vale decir, la Escritura. No podemos ser parte de la Iglesia Universal si no estamos arraigados en la Escritura, en el testimonio de los apóstoles y de los profetas. Hay una canción que dice así: no me importa a la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Déjeme decirle que sí importa a la iglesia que vaya. Sí importa lo que usted cree. Porque si no hay fundamento en la Escritura y fidelidad a la Biblia, la construcción de ese edificio es absolutamente insegura. Pero luego sigue hablando el apóstol y dice que no hay solo un fundamento, sino que hay una piedra angular, algo que le da firmeza a todo el edificio, y ese es Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando. ¿Para qué? Para llegar a ser un templo santo en el Señor. La iglesia, morada de Dios. En Él también, en Cristo, ustedes son edificados juntamente, unos con otros, para ser morada de Dios por su Espíritu. Vale decir que este edificio está conformado por ¿quiénes? Por personas que están siendo construidas por Dios para que sean la habitación de Dios. Fíjese qué privilegio tenemos nosotros en Cristo Jesús. Algunas aplicaciones, mis hermanos, para terminar de este pasaje. Lo primero, el primer imperativo del pasaje decía, recuerden. Recordar. Recuerda de dónde saliste. Recuerda de dónde Dios te sacó. Si tenemos necesidad, como tenía David, de que Dios le trajera el olor a la majada, el olor a las ovejas, para recordar que del campo estaba en el trono, debemos nosotros pedirle a Dios que nos recuerde de dónde nos ha sacado. No olvide, porque olvidar eso es olvidar la gracia de Dios. Pero también recuerda tu identidad. El segundo imperativo dice, recuerde que en ese entonces estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, pero ahora en Cristo Jesús Dios los ha acercado. También debemos recordar que tenemos identidad en Cristo, que Cristo nos ha dado una identidad, que Cristo nos ha dicho quiénes somos, porque no somos lo que hacemos, no somos lo que tenemos, somos de quién somos, y somos de Cristo. Eso es lo que construye nuestra identidad. Pertenecemos
a algo. Y eso es lo que somos. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los incircuncisos para nosotros hoy? Pueblo de Dios. Nosotros. ¿Quiénes son? Tenemos hoy nosotros privilegios distintos respecto a los no creyentes. Algunos sí, es probable, sí, de hecho tenemos algunos privilegios como ser morada de Dios, como ser hijos de Dios. Pero eso constituye un privilegio que nos hace distintos en cuanto a nuestra esencia. Claro que no. Porque, como le dijo el Señor a Pablo, no cierres tu boca, habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vale decir que muchos de los que creemos nosotros hoy incircuncisos, si el Señor los ha elegido, en algún momento llegarán a sus pies. ¿Tenemos nosotros o somos más merecedores de la gracia de Dios que los no creyentes? Por supuesto que no. No somos más merecedores que ellos. Otro principio, pertenecemos, somos casa de Dios, ya no somos nuestros. Vale decir que la presencia de Dios no es día domingo en la mañana conocer, sino todos los días. Los muros han caído, muros para con Dios y sobre todo muros para con nuestras relaciones interpersonales. Todos los creyentes estamos unidos por la sangre de Cristo. Vale decir que todos tenemos un mismo precio, todos tenemos una misma categoría, todos somos hijos de Dios comprados por la sangre de Cristo. Y otra cosa, una iglesia gloriosa es una iglesia centrada en el Evangelio. Y este es el Evangelio, lo que nos ha dicho el apóstol Pablo en todo el capítulo 2. Esto éramos antes, y esto por gracia de Dios somos ahora. Por lo tanto, mis hermanos, vivamos como lo que somos ahora, como esta nueva humanidad, como esta nueva creación en Cristo Jesús.